Muy buen día. En esta oportunidad vamos a revisar lo que son las intoxicaciones por benzodiazepinas y antidepresivos en general. En la siguiente posición trataremos los siguientes puntos. Iniciaremos con la intoxicación por benzodiazepinas y seguidamente haremos las intoxicaciones por antidepresivos, los cuales se dividen en antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina e inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, y finalmente los inhibidores de la monoaminoxidasa. Iniciemos con intoxicación por benzodiazepinas.
Las benzodiazepinas son medicamentos de amplio uso con propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes, actualmente de mayor indicación farmacológica debido al mayor diagnóstico de enfermedades psiquiátricas en general. Su potencia, duración y metabolismo son variables y esto también se puede modificar dependiendo de la enfermedad previa del paciente, así como la edad del mismo. Entre sus indicaciones en general, las principales tenemos el insomnio, trastornos de ansiedad, fobia y pánico, trastornos convulsivos, trastornos musculares y el uso como medicación preanestésica. A nivel mundial, las benzodiazepinas son frecuentemente prescritas en el ámbito extrahospitalario, aproximadamente un 90% del consumo total, muchas veces sin prescripción médica. El lorazepam, clonazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam y temazepam son los fármacos benzodiazepínicos mucho más usados. Con fines terapéuticos, las benzodiazepinas son mucho más indicadas en mujeres, con un 12%, a diferencia de los hombres con solo un 7%. Asimismo, a nivel de lo que es Norteamérica, se estima que la población que puede estar usando benzodiazepinas borde el 11% de la población en general.
Las muertes debidas a benzodiazepinas son extremadamente raras. La incidencia mundial bordea el 0.1%, a no ser que ésta se ingiera con algún otro fármaco, como barbitúricos, etanol y antidepresivos. En general, como medicamento, es la primera causa de intoxicación, solamente superado por el alcohol etílico. El receptor de las benzodiazepinas se han clasificado en varios tipos, basados en las isoformas de las subunidades alfa y de los efectos clínicos relacionados con cada tipo. El receptor benzodiazepina tipo 1 contiene la isoforma alfa 1. El receptor está concentrado en la corteza, el tálamo y el cerebelo. Es responsable de los efectos sedantes y de la amnesia anterógrada y de algunos de los efectos anticonvulsivantes como del diazepam. El 60% de los receptores GABA tipo A contienen la subunidad alfa 1, por lo tanto, la amnesia es un efecto secundario común en el uso de benzodiazepinas, debido a que la mayoría de los receptores GABA tipo A contiene el receptor benzodiazepina tipo 1, responsable de la amnesia.
Los receptores benzoazepina tipo 2 contienen la isoforma alfa 2 y mediante el efecto ansiolítico y los efectos miorelajantes de las benzoazepinas, los receptores benzoazepínicos tipo 2 están altamente concentrados en áreas tales como el sistema límbico, las neuronas motoras y el cuerno dorsal de la médula espinal. Se cree que los efectos ansiolíticos de las benzoazepinas están mediados a través de los receptores benzoazepínicos tipo 2 localizados en el sistema límbico y las propiedades miorelajantes están mediadas a través de los receptores alfa 2 localizados en la médula espinal y las neuronas motoras. Farmacocinética y farmacodinámica de las benzodiazepinas. Debemos dividirlos en dos grandes grupos según su tiempo de acción. Tenemos los de acción corta, con tiempo de semivida plasmática menor de 12 horas, y los de acción larga, con tiempos de semivida mayor de 12 horas, que podrían prolongarse hasta más de 100 horas. Los de acción corta van a tener un tiempo de semivida plasmática eficaz que varía entre 1 hasta 13 horas. Un pico de acción entre los 30 minutos y las 3 horas. La gran mayoría no va a tener metabolitos activos al momento de ser excretados. Tiene una muy buena absorción oral, una muy buena biodisponibilidad por su gran adherencia a las proteínas plasmáticas y una gran eliminación renal. Las benzodiazepinas de acción larga van a tener una semivida plasmática que varía entre 8 hasta 100 horas. Un pico de acción que puede presentarse entre los 30 minutos hasta las 4 horas. Van a presentar gran cantidad de metabolitos activos al momento de ser excretados. Su absorción oral es muy buena. Tienen una muy buena biodisponibilidad por su gran adherencia a las proteínas plasmáticas y su eliminación renal va a variar dependiendo de cada componente. También debemos acotar que van a existir análogos de las benzodiazepinas como Solvidem, Soplicona y Saleplon que tienen características farmacocinéticas y farmacodinámicas particulares cada uno de ellos.
Dentro de las manifestaciones clínicas debemos considerar el tiempo. Dependiendo de la vía de administración, los efectos de la medicación benzodiazepínica podrían presentarse en minutos o en horas. Si administramos de forma parenteral el medicamento, en minutos van a presentarse los síntomas de depresión respiratoria con afección del sistema nervioso central. A su vez, para la administración oral podemos requerir entre 30 hasta 120 minutos. En el gráfico inferior observamos la dosis respuesta en comparación de las benzodiazepinas con los barbitúricos. Como lo dijimos anteriormente, las benzodiazepinas no tienen un umbral mortal tan amplio como los barbitúricos. Por ende, a mayor dosis, lo que vamos a provocar en el paciente es sedación, hipnosis, amnesia o incluso hasta coma.
La dosis tóxica de las benzodiazepinas tiene un umbral muy variable. Como observamos en el cuadro superior a la derecha, observamos algunas benzodiazepinas más representativas y sus dosis tóxicas. De las más conocidas en nuestro medio tenemos el diazepam, donde indica una dosis de 500 miligramos, lo que equivaldría a una dosis de 50 tabletas para cada paciente. Dependiente del exceso, se han descrito ingestiones de diazepam de 15 a 20 veces más a la dosis terapéutica sin presentar deterioro importante en la conciencia. Asimismo, la administración intravenosa rápida, aun en dosis terapéuticas, puede producir un paro respiratorio, posiblemente debido al vehículo de la ampolla, la cual contiene el diazepam. El componente mencionado viene a ser el propilenglicol. La congestión de benzodiazepinas con otras sustancias sedantes, hipnóticas, el etanol u otros antipsicóticos potencian el efecto depresor de la conciencia y también respiratorio. El diagnóstico diferencial en estos pacientes debemos tener en cuenta los siguientes diagnósticos: la encefalitis, los trastornos del sodio con hiper o hiponatremia, la hipoglicemia, los eventos cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos y también intoxicaciones diversas por otros fármacos, como por alcohol, antidepresivos, antihistamínicos, neurolépticos e hipnóticos sedantes.
En el tratamiento, en general debemos basarnos en dos partes, en las medidas de descontaminación y en la aplicación del antídoto que es el flumacenilo. Sin embargo, recordemos que estos pacientes que ingresan al área de emergencia pueden llegar a ser pacientes con una alta posibilidad de mortalidad. Por ende, debemos tener en cuenta siempre el manejo de emergencia rápido. En el A, B, C y D debe ser aplicado en todos nuestros pacientes. A para el manejo de la vía aérea, B para la ventilación, C para la circulación y D para el déficit neurológico que presente el paciente. Por ende, si el paciente requiere intubación y soporte oxigenatorio, una vez ingresado a la unidad de trauma shock, debe ser intubado y conectado a un soporte de oxígeno o si no a un ventilador mecánico. Si el paciente mantiene presiones bajas, debe ser retado con fluidoterapia y expansores de volumen para mejorar las presiones, de las cuales al no mejorar debería iniciarse vasopresores. El tratamiento de descontaminación debe incluir no inducir el vómito, puesto que esto no ha demostrado utilidad y está absolutamente contraindicado en pacientes con algún grado de deterioro neurológico por el riesgo de broncoaspiración. Se debe suspender la vía oral hasta que el paciente esté completamente consciente. El lavado gástrico en pacientes que consumen dentro de la hora siguiente a la intoxicación y se conserve intacto el reflejo nauseoso y tusígeno o tengan intubación orotraqueal es indicativo. El carbón activado a dosis de 1 gramo por kilo de peso en solución al 25%, vía oral o por sonda nasogástrica cada 8 horas durante las primeras 24 horas. La administración del catártico, como por ejemplo el sulfato de magnesio, a dosis de 250 miligramos por kilo hasta un máximo total de 30 gramos en una solución al 25% es otra alternativa. Además, se han reportado como buena alternativa el manitol al 20% en dosis de 1 gramo por kilo vía oral, en promedio 5 mililitros por kilo. El catártico se debe suministrar en dosis única luego de la primera dosis de carbón activado y solo se debe repetir si en las siguientes 4 horas no se ha realizado deposición. Nunca se debe administrar otra dosis del carbón si es que no ha logrado catarsis efectiva, puesto que su acción constipante es potenciada por el efecto anticolinérgico de las benzodiazepinas y puede presentar obstrucción intestinal. Los diuréticos no aumentan la velocidad de eliminación de las benzodiazepinas, por lo que su empleo con tal fin no está justificado, así como también forzar la eliminación del fármaco con hemodiálisis. El tratamiento para la intoxicación por benzodiazepinas tiene un antídoto específico, que es el flumacenil. También es una benzodiazepina que actúa de forma competitiva. Las ampollas vienen de 5 mililitros a una concentración de 0.1 miligramos por mililitro. La dosis inicial es de 0.5 a 5 miligramos en adultos durante 3 a 5 minutos y en niños de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo. Tiene una vida media de 60 minutos, una dosis de mantenimiento de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por hora y una dosis máxima en adultos de 3 miligramos y en niños de 1 miligramo. Las principales indicaciones de la administración de flumacenilo son para pacientes con sedación profunda, con depresión respiratoria, pacientes en coma y para revertir la sedación.
El flumacenilo es un antagonista omega de las benzoazepinas, produciendo un bloqueo específico por inhibición competitiva de los efectos ejercidos en el sistema nervioso central por sustancias que actúan a través de los receptores benzodiazepínicos. Entre sus principales contraindicaciones tenemos a las convulsiones en pacientes ya con el antecedente previo y como contraindicaciones relativas a los pacientes que presenten dependencia de las benzoazepinas, agitación psicomotriz y las intoxicaciones mixtas, como por ejemplo por cocaína, hidratos de cloral y antidepresivos tricíclicos. Si es que no contáramos en la emergencia con el flumacenilo, tenemos una medicación alternativa que es la aminofilina. En una presentación de 240 miligramos por 5 mililitros, el bolo inicial va a ser de 6 miligramos por kilo, disuelto en 30 mililitros, para pasar en 30 minutos, disminuyendo la dosis de carga a la mitad si el paciente es mayor de 60 años y si no está adecuadamente oxigenado. Como también tenemos que tener en consideración los antecedentes de enfermedad cardíaca o hepática en estos pacientes.
Ahora revisaremos intoxicación por antidepresivos. En la actualidad, se ha incrementado la prescripción de fármacos antidepresivos por un mayor diagnóstico de trastornos afectivos, de la patología bipolar y de la depresión, lo que se ha asociado a un aumento en el número de intoxicaciones por este tipo de medicamentos, que constituye, detrás de las benzodiazepinas, la segunda causa más frecuente de intoxicación farmacológica a nivel mundial. Diariamente se remiten a los servicios de emergencia algún paciente depresivo que ha realizado un intento de suicidio, utilizando los medicamentos que tienen a su disposición por prescripción facultativa para el tratamiento de su trastorno psiquiátrico, como los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina y finalmente los inhibidores de la monoaminoxidasa. Algunos casos son graves y requieren el ingreso en unidades de cuidados intensivos o de monitoreo continuo. Los antidepresivos tricíclicos y los IMAOs han pasado a ocupar un lugar secundario en el tratamiento de la depresión tanto en la mayor parte de Europa como también en Estados Unidos, pero aún se siguen prescribiendo y constituyen un riesgo de intoxicación particularmente grave. Los antidepresivos se van a dividir en tres grandes grupos: los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Iniciemos por los antidepresivos tricíclicos.
Los antidepresivos tricíclicos se denominan así porque su estructura química contiene un centro molecular con 3 anillos. Esta estructura es similar a las fenotiacinas, lo que justifica que en algunas propiedades sean comunes. Como vemos en los gráficos, existen la cadena de 3 anillos y la única diferencia van a ser sus radicales, por lo cual cambia cada uno de los fármacos, su composición y su nomenclatura. Los antidepresivos tricíclicos tienen varias acciones farmacológicas, cuyo punto común es el bloqueo de diversos receptores: colinérgicos muscarínicos, histamina H1, adrenérgicos alfa-1 y recaptación de serotonina y de noradrenalina. Los dos últimos son los responsables del efecto antidepresivo, al aumentar la concentración de esta sustancia en los espacios sinápticos, mientras que los primeros presentan los efectos secundarios. El bloqueo muscarínico produce estreñimiento, visión borrosa y sequedad de boca, mientras que el bloqueo adrenérgico produce mareos e hipotensión ortostática. La dosis tóxica de los antidepresivos tricíclicos va a ser variable. La dosis tóxica que va a generar manifestaciones clínicas y electrocardiográficas puede variar entre 10 a 20 miligramos por kilo, lo que equivaldría a 700 o a 1400 miligramos para el adulto, mientras que las dosis potencialmente letales varían a partir de los 25 miligramos por kilo, es decir, más de 1500 miligramos para el adulto. En los gráficos a continuación podemos visualizar la dosis tóxica potencial que podría ser más de 5 miligramos por kilo para la gran mayoría de antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, también vemos los rangos de dosis diaria de los antidepresivos para el tratamiento de la depresión, los cuales van a ser aproximadamente de 150 a 300 miligramos por día. Por lo tanto,
La sobredosis debe ser muy valorada debido al riesgo que pueda presentar el paciente como las alteraciones electrocardiográficas y un cuadro clínico severo. A dosis tóxicas se absorben con lentitud debido al efecto anticolinérgico que poseen. Tras ser absorbidos, circulan muy unido a las proteínas plasmáticas, en promedio 90%, fijándose posteriormente a los tejidos de forma muy amplia, por su gran liposolubilidad, llegando a valores entre 9 a 20 litros por kilo. Se metabolizan en el hígado por desmetilación, hidroxilación y glucuronidación. Tienen recirculación enterohepática, por ende, una nueva dosis del fármaco podría ser letal. Solo en un 5% es excretado por la orina en forma inalterada y tiene una semivida de eliminación de unas 15 horas. Como vemos a continuación, se observa la vida media, la dosis, el bloqueo de recaptación de noradrenalina y serotonina para cada uno de los fármacos y su nivel plasmático en nanogramos por mililitro.
Su principal acción es el bloqueo de recaptación neuronal de norepinefrina, serotonina y en menor medida de dopamina. Además, todos los antidepresivos tricíclicos tienen al menos otras 3 acciones: el bloqueo de los receptores colinérgicos muscarínicos, el bloqueo de los receptores de histamina H1 y el bloqueo de los receptores arenérgicos alfa 1. Los antidepresivos tricíclicos bloquean también los canales de sodio en el corazón, lo que puede causar arritmias cardíacas y parada cardíaca por sobredosis. Las intoxicaciones graves pueden tener como manifestación clínica la presencia de coma, hipotensión arterial, convulsiones y arritmias, aunque en general su tasa de mortalidad llega a menos del 1%. Las causas de fallecimiento en estos pacientes son mayormente por cardiotoxicidad, presentando asistolia o fibrilación ventricular. La hipotensión es relativamente frecuente en casos de intoxicación y constituyen un signo de gravedad que suele asociarse a QRS ancho, arritmia cardíaca, concentración elevada de fármaco en plasma, coma profundo y edema pulmonar. Las pupilas en estos pacientes suelen estar dilatadas, pero responden a la luz. Pueden observarse nixtagmus y los enfermos conscientes podrían quejarse de visión borrosa. Además, la boca siempre va a estar muy seca. Estos pacientes presentan alteraciones a nivel de lo que es el electrocardiograma. La taquicardia sinusal es muy frecuente como efecto anticolinérgico, pero no es un factor de pronóstico. Los efectos quinidínicos incluyen prolongación del espacio PR, ensanchamiento del QRS, con su posterior interpretación, mayor de 100 milisegundos presentarían un 30% de convulsiones y 14% de arritmias. Si este QRS sería más de 120 milisegundos, podrían presentar hasta un 50% de arritmias ventriculares letales. Además, podrían presentar alargamiento del QT corregido, aplanamiento e inversión de la onda T, depresión del ST, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares y en los casos mucho más graves, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular
o asistolia. A continuación, vemos un electrocardiograma típico de un síndrome de Brugada, el cual tendría que descartarse en estos pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos. La depresión respiratoria no es frecuente, excepto si se asocia a otros psicofármacos o al etanol. Como en cualquier intoxicado en coma, la neumonía aspirativa, la atelectasia y la soloinfección bacteriana son posibles. En cambio, aunque también se ha descrito, el edema agudo de pulmón y el distrés respiratorio son excepcionales. La depresión del sistema nervioso central también es frecuente, en forma de letargia, ataxia progresiva y coma, aunque este no suele ser de suficiente profundidad como para generar hipoventilación. Puede también presentar temblores y mioclonías con los estímulos, conservación o exacerbación del tono muscular y de los reflejos, e incluso presencia de piramidalismo. Las convulsiones son frecuentes en los adolescentes y los niños, pero el estatus epiléptico es excepcional. La acción anticolinérgica es responsable del retraso en el vaciamiento gástrico, del hipoperistaltismo intestinal y de la retención urinaria. La desorientación y agitación y delirio son características de la fase de salida del coma y también de origen anticolinérgico.
El análisis toxicológico debería realizarse mediante la investigación analítica en la misma emergencia, mediante el análisis del plasma por enzima inmunoensayo. En caso de positividad, dada la reacción cruzada con algunos antihistamínicos y neurolépticos, se practicaría también el examen de orina por cromatografía de capa fina. Se considera que niveles plasmáticos por encima de 1000 nanogramos por mililitro se asociarían a signos clínicos o electrocardiográficos de gravedad. Para el tratamiento, se deberá evaluar las constantes vitales, en particular el electrocardiograma y la presión arterial, que deberán ser de forma continua en todos los casos graves. Aún en pacientes asintomáticos, se mantendrá una observación de 12 horas, incluso después de la desaparición de los síntomas o de los trastornos en el electrocardiograma. Se aplicarán las medidas de soporte general que el paciente pueda precisar, en función de sus manifestaciones clínicas, alteraciones hemodinámicas, soporte ventilatorio, intubación endotraqueal, entre otros. La hipotensión, shock o los trastornos graves de la conducción se tratarán con bicarbonato en función de la necesidad, vigilando estrechamente el riesgo de edema agudo de pulmón, alcalosis metabólica e hipopotasemia. La no mejora en la conducción cardíaca con reperfusión hemodinámica justifica la colocación de un catéter venoso central y la persistencia de hipoperfusión tisular, el uso asociado de vasopresores, como por ejemplo noradrenalina para mejorar la perfusión sanguínea. Las arritmias ventriculares se deberán tratar con lidocaína como fármaco de primera elección. El síndrome anticolinérgico grave, con alucinación, agitación y mioclonías, se tratará con dosis repetidas de fisostigmina de 1 a 2 miligramos endovenoso de forma muy lento al momento de administrarlo, si no hay bradicardia ni bloqueos en la conducción. La procainamida, quinidina, disopiramida y la digoxina están completamente contraindicadas. Se intentará reducir la absorción del fármaco mediante la administración de carbón activado por vía oral en el paciente consciente o lavado gástrico asociado a carbón cuando el paciente se encuentra en coma, previa protección de la vía aérea. El intervalo de utilidad de estas maniobras es
Segundo grupo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e inhibidor dual de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram, son un grupo heterogéneo de fármacos desde el punto de vista químico, pero con efectos terapéuticos muy próximos a los tricíclicos. Todos tienen como característica farmacológica común su potente y selectiva inhibición en la recaptación de serotonina como efecto antidepresivo. Esta acción es análoga a la de los antidepresivos tricíclicos, superior en la recaptación de norepinefrina, pero inferior en el bloqueo de los receptores alfa-1, de histamina H1 o colinérgicos muscarínicos. La capacidad de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina para bloquear los canales de sodio es prácticamente nula, aún así en los casos de sobredosis. A los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina se les ha añadido más recientemente otro grupo de antidepresivos caracterizados por ser inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, cuyo efecto de la inhibición de la recaptación de las dos monaminas podría acelerar el comienzo de la acción antidepresiva de estos fármacos. Este efecto podría asociarse a una mayor eficacia en el tratamiento de la depresión. Existen dos fármacos comercializados a nivel mundial, los cuales son la venlafaxina y la duloxetina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina se absorben bien por vía oral y sus medidas de eliminación oscilan entre 15 a 24 horas, siendo la fluoxetina la de acción más prolongada, 24 a 96 horas. La norfluoxetina, metabolito desmetilado de la fluoxetina, tiene una semivida entre 7 y 15 días, dato a tener en cuenta en pacientes de edad avanzada y en casos de insuficiencia hepática. Su unión a proteínas plasmáticas oscila entre el 50 y el 95% y tienen un volumen de distribución alto. El tiempo que tardan en conseguir el pico plasmático es de 2 a 8 horas. Se metabolizan en el hígado, dando metabolitos inactivos, a excepción de la fluoxetina, sertralina y citalopram, que tienen metabolitos con actividad biológica. La fluoxetina y fluoxamina
se eliminan en gran parte por vía renal, mientras que el citalopram y la sertralina lo hacen en las heces. Las manifestaciones clínicas pueden variar dependiendo del fármaco usado. La fluoxetina puede precipitar crisis convulsivas al cabo de 9 a 16 horas. Puede producir también taquicardia, somnolencia, temblor, náuseas, vómitos, mioclonías y alteraciones electrocardiográficas como la prolongación del QRS y del intervalo QT. La sertralina produce fundamentalmente temblor, somnolencia, confusión, náuseas y vómitos. Otras manifestaciones son midriasis, mareos, sequedad de boca y parestesias. La venlafaxina, además de inhibir la recaptación de la serotonina, inhibe la de la noradrenalina y dopamina. Su intoxicación puede originar disminución del estado de conciencia, náuseas, vómitos, diarrea, crisis convulsiva, taquicardia, hipertensión arterial y rabdomiólisis severa.
Tanto los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina pueden originar un síndrome serotoninérgico, caracterizado por taquicardia, escalofríos, hipertermia, agitación, mioclonías, hiperreflexia, rigidez muscular, diaforesis, diarrea y alucinaciones. Puede acompañarse de rhabdomiólisis y más raramente de crisis convulsiva, hipotensión y coma profundo. Este síndrome es más frecuente cuando se utilizan conjuntamente a los inhibidores de la recaptación de la serotonina con otros fármacos que también incrementen las concentraciones sinápticas de serotonina, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos tricíclicos, el L-triptofano, la levodopa, el litio, la meperidina, la buspirona, el dextrometorfano y la pentazocina. El tratamiento para los intoxicados puede precisar medidas de soporte general para restablecer las alteraciones hemodinámicas y respiratorias del paciente. Se realizará además el monitoreo electrocardiográfico en todos estos. En las primeras horas post-ingesta se administrará el carbón activado por vía oral, al que nunca debe asociarse una solución catártica en base al polietilenglicol de cadena larga, porque reduce la capacidad absorbente del carbón activado. Si el paciente convulsiona o presenta disminución del nivel de conciencia, se hará lavado gástrico seguido de carbón activado. No se ha demostrado la eficacia de la diuresis forzada ni de las técnicas de depuración extrarrenal en el tratamiento de esta intoxicación. No se dispone tampoco de un antídoto específico y el síndrome serotoninérgico se tratará con ciproheptadina. Y por último, los inhibidores de la monoamino-oxidasa.
Los inhibidores de la monoaminoxidasa fueron los primeros antidepresivos clínicamente eficaces. Inhibir la monoaminoxidasa produce una acción antidepresiva. Además, ejerce una acción en los trastornos de ansiedad, pánico y fobia social. Los inhibidores de la monoaminoxidasa se unen de forma no reversible a la monoaminoxidasa, inutilizándola. La actividad enzimática solo puede recuperarse por neosíntesis enzimática. Existen dos subtipos de monoaminoxidasa, la A y la B. La forma A metaboliza neurotransmisores monoaminérgicos, más estrechamente asociados a la depresión, como lo son la serotonina y la norepinefrina. Se cree que la forma B convierte algunas sustancias aminérgicas, llamadas protoxinas, en toxinas que pueden causar daño neuronal. En los últimos años se han incorporado inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa tipo A, como la moclobemida, y de la monoaminoxidasa tipo B, inhibidores de la monoaminoxidasa que son reversibles. Las implicancias de estos avances son múltiples. Una de las propiedades más molestas de los inhibidores de la monoaminoxidasa originales, irreversibles y no selectivos, era el hecho de que incluso tras haber retirado el tratamiento, las aminas ingeridas en la dieta podían causar un aumento peligroso de la presión sanguínea tras la ingestión de ciertos alimentos o bebidas que tuvieran tiramina. Quesos, vinos, cerveza, jerez, licores, higos, hígados, salchichas, arenques o embutidos. Tras un periodo relativo de desprestigio, se ha revalorado la eficacia antidepresiva de los inhibidores de la monoaminoxidasa, sobre todo en aquellos pacientes que responden mal. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son rápida y completamente absorbidos en el tracto gastrointestinal, siendo su volumen de distribución entre 1 y 6 litros por kilo. Se metabolizan en el hígado por acetilación u oxidación. Los metabolitos inactivos son eliminados por la orina y su semivida de eliminación en caso de sobredosis es de 3 a 5 horas. Se considera grave la ingesta superior a 2 miligramos por kilo y potencialmente mortal la superior a 4 miligramos por kilo, aunque el mejor índice de gravedad son las manifestaciones clínicas. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son inhibidores de la desaminación de las aminas biógenas y por ello aumentan las concentraciones cerebrales de noradrenalina, serotonina y dopamina.
El inicio de las manifestaciones clínicas pueden retrasarse hasta 12 a 18 horas tras la ingesta. Pueden debutar con ansiedad, enrojecimiento facial, temblores, sudoración, palpitación, dolor precordial, taquicardia y taquimia. En casos graves se detecta hipertensión y en los muy graves un estado de shock con bradicardia y riesgo de asistolia. Se puede observar crisis hipertensivas en los casos de asociación con simpaticomiméticos, antidepresivos tricíclicos, metilopa y guainetidina. Las manifestaciones neurológicas pueden ser muy variables: somnolencia, vértigos, inquietud, irritabilidad, cefalea, agitación, hiperreflexia, hiperpirexia, alucinaciones, mioclonías, temblores, convulsiones y coma. El coma, excepto si son de muy altas dosis, es poco probable a menos que se haya asociado a etanol u otro psicofármaco. La taquimia, el edema pulmonar y la depresión respiratoria han sido descritos al igual que náuseas, vómitos y dolor abdominal. No son hepatotóxicos ni tienen nefrotoxicidad primaria. Los métodos rápidos de análisis toxicológicos habitualmente disponibles en nuestro medio no detectan la presencia de los inhibidores de la monoaminoxidasa. El diagnóstico se basará, por tanto, en la historia clínica, la sintomatología del paciente y la exploración física. La determinación de los niveles plasmáticos accesibles solo en laboratorios especializados carece de interés práctico en toxicología clínica, ya que el tratamiento depende exclusivamente de las manifestaciones del paciente. Para el tratamiento se aplicarán las medidas iniciales de monitoreo hemodinámico y de soporte vital. Después, se aplicarán las medidas sintomáticas en función de la clínica. En caso de excitabilidad del sistema nervioso central o convulsiones, administrar diazepam en función de la necesidad. En caso de hipotensión arterial, administrar fluidos, expansores de plasma y poner al paciente en posición de Trendelenburg. Si no responde, administrar con mucha cautela norepinefrina o dopamina a dosis bajas. En caso de hipertensión, administrar nitroprusiato de sodio o nifedipin. En caso de hipertermia, se aplicarán medidas físicas externas y paracetamol. Los casos graves con gran actividad neuromuscular puede precisar la relajación con bloqueantes neuromusculares.
lo que supone siempre ventilación mecánica y el ingreso en intensivos. Se han descrito síndromes indistinguibles de la hipertermia maligna o del síndrome maligno neuroléptico, que han sido tratados con éxito con dandrolen, a dosis de 2.5 miligramos por kilo endovenoso cada 6 horas. El síndrome serotoninérgico es también muy frecuente en estos pacientes. Tras la ingesta reciente de una dosis tóxica, debe administrarse carbón activado por vía oral. Si hay una alteración de la conciencia, se procederá al lavado gástrico, seguido también de carbón activado. La diuresis forzada y los métodos de depuración artificial no han demostrado ser eficaces, además de que no existe un antídoto específico para estos fármacos.